Platón político, Giorgio Colli. Segundo, la fase ulterior de la política platónica. 2. Las leyes. En efecto, Platón estaba resignado, pero no vencido, y pese a que tenía entonces 68 años de edad, sentía en él tanta fuerza como para poder ayudar aún a los hombres de algún modo. Proyectó, en primer lugar, una nueva tetralogía, que había de tener como núcleo sus nuevas ideas ético-políticas. Sin embargo, tras haber expresado en el Timeo sus doctrinas sobre la naturaleza, que servían de preludio a su exposición, y tras haber escrito el fantástico fragmento del Critias, renunció a ejecutar su plan y elaboró ampliamente lo que tal vez hubiese sido el contenido del Hermócrates, el cuarto diálogo de la tetralogía, en su última obra, Las leyes. Es cierto que dedicó bastantes años a realizar esta obra, su escrito más monumental, y hemos señalado ya las primeras trazas de este trabajo en los preámbulos para las leyes de las ciudades sicilianas, redactados en Siracusa durante el invierno de 366-365, y en los estudios jurídicos que inició en Atenas en el intervalo entre el segundo y el tercer viaje a Sicilia. Pero el núcleo de la obra, que como veremos requería un temprano cumplimiento, se puede situar entre 356 y 353, sin excluir, no obstante, una elaboración ulterior que debió de continuar hasta su muerte, que se lo llevó antes de que el diálogo hubiese recibido su sistematización definitiva. Intentemos ver a continuación, de manera sucinta, cómo se formó la idea política de las leyes, y aclarar, cosa que en las páginas anteriores hemos intentado hacer en detalle, cómo y en qué sentido el ideal de la República tuvo que retroceder ante las exigencias de la realidad histórica. Para evidenciar dicha evolución, podemos dividir la vida de Platón en dos etapas. Una primera que concluye con el Fedro, y durante la cual la potencia creadora se manifiesta orgullosamente en lo más íntimo de su espíritu, confiada en poder imponerse a la realidad externa. Y una segunda etapa, en la que sus propias experiencias externas le impulsan a criticar las creaciones precedentes y determinan su profunda transformación. La dificultad radica en explicar de qué modo Platón, una vez alcanzadas las que más tarde también continuaría considerando verdades supremas, pudo ser empujado luego por los sucesos contingentes de su vida a modificar sus doctrinas anteriores. Pero creemos que superamos esta aparente contradicción si recordamos el principio en el que hemos insistido desde el inicio de estas páginas, es decir, que la razón fundamental de todo el pensamiento platónico consiste en la aspiración a actuar sobre los hombres y para los hombres. Cuando Platón escribió la República, confiaba en su inmediata realización, y después de que los acontecimientos lo convencieran de la imposibilidad de esa inmediatez, aún sin perder la confianza en una eventual posibilidad de realización, se convenció de la necesidad de transformar sus ideas. Conviene insistir en la circunstancia de que Platón nunca dudó de la posibilidad de realización de su estado ideal. En primer lugar, cuando se admite, dada la íntima compenetración entre el individuo y el Estado, que se puede construir la propia alma según el modelo del estado ideal, se reconoce con eso la base de dicha posibilidad de realización. Y en segundo lugar, lo cual es todavía más decisivo, es necesario señalar que hasta en los años en que el filósofo ha perdido toda esperanza en la inmediata realización del antiguo ideal, este convencimiento de su posibilidad de realización se expresa mediante el mito del político, el relato del Timeo acerca de los cataclismos periódicos que destruyen las más grandes creaciones humanas, y el fragmento del Critias, de donde resulta evidente cómo Platón estaba persuadido del cíclico y eterno retorno del estado ideal, al que seguían fatalmente la decadencia y la corrupción. Ahora bien, no podía contentarse con eso, deseaba una realización inmediata, y la razón de esta imperiosa exigencia debe buscarse en una convicción arraigada en la misma conciencia del pueblo heleno, que estaba muy lejos de admitir el perfeccionamiento gradual de la humanidad. Y para hablar de evolución histórica, se refería al proceso de decadencia iniciado a partir de la Edad de Oro de Cronos.
al no admitir que pudiera perfeccionarse, Platón no pensaba de ninguna manera en ofrecer su obra práctica de cara a una lejana realización futura, y al menos, por lo que se desprende de sus obras, no se interesó jamás en la posteridad, sino que planteó su acción como tendente a influir directamente sobre sus contemporáneos. Todo ello explica por qué Platón, que quizás estuviera siempre convencido de la verdad y de la posibilidad de realización del estado ideal, se vio obligado a abandonar sus teorías y en gran parte fue impulsado a llevar a cabo esa reelaboración por sus azarosas circunstancias personales. El nuevo criterio aparece por vez primera tras su regreso a Atenas en el año 365, cuando proyectó la tetralogía que tenía que reconducir al ideal a través de una mayor dependencia de los problemas históricos. Esta mayor dependencia obtuvo resultados porque su estancia en Siracusa le había proporcionado un conocimiento más profundo de las relaciones humanas, y como ya hemos visto, le sirvieron de guía en El Político para hombres de carne y hueso, Dion y Dionisio, si bien el nuevo planteamiento del problema fue lo que, en vez de acercarlo, lo alejó del ideal. Ya hemos constatado con qué palidez y superficialidad aflora en El Político el Estado de la República, y estamos ahora en mejores condiciones para comprender cómo, después del último y desastroso viaje a Sicilia, Platón renunció sin más a la suprema victoria que había soñado que conseguiría por medio del filósofo. Justo en ese momento, el punto intermedio que hemos puesto antes de relieve, su anhelo insaciable de actuar sobre los hombres, se manifiesta con todo su poderío, dado que él, frente a la concluyente percepción de que los obstáculos contra los que lucha son insuperables, prefiere abandonar su ideal antes que abjurar de los hombres. Esta es, en el fondo, la más íntima justificación de las leyes, que las espléndidas palabras del propio filósofo expresan sintéticamente. En verdad, las acciones humanas no deben preocuparnos. Sin embargo, es necesario ocuparse de ellas con pasión, lo cual no es un placer. Efectivamente, el joven Platón no se habría resignado con tanta facilidad, puesto que en el período de las grandes crisis del Gorgias, del Fedón y del Teeteto, cuando había visto en toda su crudeza la miseria humana, había proclamado con ímpetu que el filósofo debe apartarse desdeñosamente de la vana actividad de este mundo. Aun así, no hay que olvidar que por aquel entonces, también en los momentos más violentos de la crisis, había mantenido siempre la secreta esperanza de poder subyugar a esa recalcitrante humanidad y de poder conducirla contra su propia voluntad hacia el ideal. Ahora que había perdido la esperanza definitivamente y ya no tenía fuerzas para rebelarse, renunció al soberbio aislamiento del filósofo para no resignarse a la inacción. Con todo, no se puede afirmar que las leyes abandonen las exigencias ideales, sino que subrayan la modificada relación entre ideal y realidad histórica. En la República, ésta se había sacrificado a aquel. En las leyes, el ideal se acepta en la medida en que puede coexistir con la realidad histórica. La destacada posición que adquieren ahora las circunstancias históricas se manifiesta especialmente en la influencia que ejercen los avatares sicilianos en la elaboración y en el objetivo de este último diálogo. Ya hemos observado cómo en el año 367 Sicilia se convirtió para Platón en el lugar en que ponía todas sus esperanzas para desarrollar su actividad política, y cómo sus dos viajes determinaron en buena medida su nueva forma de pensar. El primero, haciéndole concebir el político, y el segundo, quitándole concluyentemente las ilusiones que pudieran quedarle acerca de la inmediata realización de su estado ideal. Nos falta por examinar de qué modo los acontecimientos posteriores influyeron en la composición de las leyes. Dion había organizado, después de 360, una expedición contra Dionisio, y la Academia, aunque Platón se hubiese mostrado en desacuerdo con las medidas violentas, no le había negado ni hombres ni recursos. El carácter idealístico de la tentativa resulta ya evidente por el solo hecho de que el grupo que salió de Zacinto en 357 estaba formado únicamente por 800 hombres, que osaban alzarse contra el que en aquella época era el reino más poderoso de Grecia.
La fama de Dion y el odio contra el tirano hicieron que en muy poco tiempo Sicilia entera, exceptuando el bastión de Dionisio, construido sobre la península de Ortigia, delante de Siracusa, cayera en manos del amigo de Platón. Tal vez, en esos días, renaciera por un momento, en el corazón del anciano filósofo, la esperanza de ver su antiguo sueño hecho realidad. Pero el idealismo debió sucumbir, una vez más, ante los intereses y los egoísmos de los hombres. Los partidarios de la democracia, que antes habían apoyado la tentativa antitiránica, pretendieron instaurar una libertad desenfrenada, y no tardaron en enfrentarse con la facción dórico-aristocrática que rodeaba a Dion. Platón vio entonces en la legalidad y en un gobierno que armonizase los elementos siciliano-democráticos con los dórico-aristocráticos la única solución posible para Sicilia, y trabajó febrilmente durante esos años para dar a Dion un programa que guiase su actividad. La situación, mientras tanto, empeoraba progresivamente en Siracusa, incluso cuando cayó el último baluarte del tirano, y Dion, cuya lealtad no le permitía emplear los métodos falaces de sus adversarios, y cuyo optimismo sobre los hombres, característica que compartía con su amigo, nunca fue debilitado ni por las más crueles desilusiones, no tardó en ser acusado por los demócratas de aspirar a la tiranía, y acabó sucumbiendo fatalmente, mártir del idealismo, a una conjuración orquestada por un tal Calipo. Platón lloró al amigo, pero ni siquiera en esta ocasión el infortunio consiguió doblegarlo. Antes que nada, escribió a los partidarios de Dion 2 cartas, en las que, además de justificar ante el mundo su propia participación en los acontecimientos políticos, los exhortaba, en nombre del helenismo amenazado por los bárbaros, a continuar la política de su líder, y dedicó sus últimos años a llevar a término la obra que tenía que constituir el código legal de las restauradas ciudades griegas de Sicilia. De todos modos, las cosas no acabaron tal como Platón hubiera deseado, y Siracusa pasó por las manos de diversos tiranos hasta acabar en el caos general. Pero esto no debe hacernos creer que todas las aspiraciones del filósofo a la acción política se vieron defraudadas, de la primera a la última, de manera inexorable. Bien es verdad que hay que tener presente que los sucesos sicilianos constituían el objeto esencial hacia el que se dirigían sus miradas, pero el político y las leyes no pudieron haber sido escritos únicamente con ese objetivo particular y limitado, y una mente universal como la de Platón tuvo que destinar necesariamente todas estas obras a todo el mundo griego, y las leyes, a su vez, como sostiene Ritter, a Atenas en especial. Si lo consideramos bajo este punto de vista, que es por lo demás el más verídico y profundo, las aspiraciones de Platón consiguieron una realización nada desdeñable. Así, por ejemplo, si aceptamos la hipótesis de Wilamowitz, el servicio militar bienal se introdujo en Atenas a partir del consejo que daba Platón en las leyes. Y así quizá debamos recordar también la notable influencia política de numerosos miembros de la academia y la invitación de Epaminondas a Platón para que diera una constitución a Megalópolis. La más significativa de estas realizaciones fue la influencia que ejercieron 2 miembros de la academia, Erasto y Corisco, sobre el tirano Hermias, quien, además de reformar su estado siguiendo sus consejos, fundó en Aso una especie de sucursal de la academia, a la que acudieron, entre otros, Aristóteles y Genócrates. Tal vez fuese esta una realización parcial de lo que Platón había esperado obtener en Siracusa junto a Dionisio. Ahora, habiendo observado la paulatina evolución que conduce a las leyes y su posición histórica, analicemos de qué modo se resolvieron los particulares problemas filosóficos y políticos. Lo que constituye, por así decir, el núcleo en torno al cual se van formando las varias teorías de las leyes, es la nueva relación que se establece entre lo real y lo ideal. Ya hemos visto cómo, hasta la época del Teeteto, el dualismo entre ambos mundos es clarísimo e insuperable, y cómo, debido a su voluntad de no aislarse en el ascetismo, Platón estuvo siempre tentado de atribuir una realidad al mundo sensible, y se sintió en cierta manera empujado a tomar en consideración y a estudiar este mundo. Unas veces estaba seguro de su inexistencia,
y por consiguiente no se interesaba en conocerlo, porque ni siquiera habría podido hacerlo. Otras veces reconoce la realidad del mundo sensible y siente el deber de investigarlo, de suerte que avanza tanto en esta nueva dirección, primero en el Timeo y después de modo definitivo en las leyes, que acaba renunciando, digamos tácitamente, a la dialéctica y al conocimiento del mundo ideal. Se van acentuando su pesimismo acerca de la capacidad cognoscitiva del hombre, que no puede aprender directamente lo ideal, sino que más bien debe esforzarse por alcanzarlo indirectamente por medio del estudio del mundo empírico. El lugar de la dialéctica es ocupado por las matemáticas y la astronomía, y se elabora esa teoría de las ideas números de la que nos habla Aristóteles. Sin embargo, Platón no podía renunciar al contacto directo con el mundo ideal, y como quiera que por aquel entonces los hombres no le parecían capacitados para la dialéctica, no le quedaba más remedio que la religión, que venía a ser, de esta forma, en cuanto nuevo vínculo entre lo real y lo ideal, la espina dorsal en el estado de las leyes, tal como la sabiduría lo había sido en el de la República. Es necesario, no obstante, distinguir muy bien el concepto de religión de las leyes del moderno, al que le es mucho más próximo el eros, puesto que para Platón no se trata de la aspiración íntima del individuo a la divinidad, sino del contacto puramente exterior con el Dios, que se efectúa a través de las manifestaciones del culto. La divinidad, a su vez, demuestra su interés por los hombres dándoles leyes. Religión y leyes pasan a ser los fundamentos del Estado, imponiéndose desde fuera como principios que establecen el límite de la razón al desordenado movimiento del mundo empírico, el Dios y la medida de todas las cosas. Así pues, de nuevo se alza con todo su esplendor la doctrina pitagórica, que ya había aparecido claramente en el Filebo y en el Timeo, de la oposición entre el límite y lo ilimitado, y de la necesidad de su armonización. De esta idea deriva, en primer lugar, en las leyes, la característica de exterioridad, límite e ilimitado. Dios y el mundo son dos términos antitéticos, incomunicables entre sí, hasta tal punto que su unión, que puede ser conseguida gracias a la legalidad, continuará siendo para siempre algo externo y formal. El término inferior no se entiende como tendente a lo más perfecto, y la unificación de ambos contrarios, expresada por una relación abstracta y matemática, presupone precisamente el contraste entre los dos términos armonizados. Esta es la gran diferencia entre las leyes, que buscan el punto de equilibrio entre las fuerzas opuestas, y la república, que coordina todos los impulsos hacia un único movimiento. Mientras en esta domina el eros, que es el dinamismo creador, en aquella encontramos la abstracta relación matemática, que es esencialmente estatismo. Este principio, que se refleja en la idea de las leyes y de la religión, es también la base del nuevo tratamiento del problema moral y de la educación. La virtud ya no puede ser, como la justicia en la República, la manifestación de la individualidad más real y su dinámica realización en la comunidad, sino que pasa a ser la estática armonía entre sensibilidad y racionalidad, la relación en la que la razón lleva a cabo su tarea coordinando y estableciendo límites para los desordenados impulsos afectivos. Dicha virtud, que Platón llama indiferentemente prudencia y templanza, es en el Estado la armonía que une a los miembros de la sociedad y somete el inferior al superior. Pero también aquí falta el espíritu vivificador, que en otro tiempo era la justicia, que haga a los individuos, unidos por un vínculo puramente extrínseco, conscientes de su verdadera posición en la comunidad. Siguiendo el mismo orden de ideas, se trata también del problema de la educación. En el Timeo, Platón nos habla de la materia, de la ananke, como la fuerza que produce desorden y casualidad, un obstáculo insalvable para la plena realización de la idea, y en las leyes llega incluso a admitir un alma malvada del mundo. Se comprende, pues, por qué la educación no aspiró a anular esa oscura potencia que creía insuperable, pero tenía que proporcionar al individuo y al Estado, inspirándoles prudencia y templanza, la manera de establecer un límite y de dar un orden a los impulsos opuestos de su condición natural. Aún así,
Platón no podía contentarse con este sistema de rígida exterioridad que consideraba al individuo un término matemático, y dado que la valorización de las energías íntimas de cada individuo que triunfara en la República resultaba ahora absolutamente imposible, tuvo que resignarse a aceptar, en parte, aquel espíritu democrático ateniense que tiempo atrás había aborrecido. También son aceptados en ese momento los métodos de la democracia. Antes había tenido la esperanza de transmitir la ciencia a través de la dialéctica, pero ahora se contenta con la persuasión mediante los métodos de la retórica. Este valor y este objetivo tienen los proemios de las leyes, que procuran persuadir a los individuos de la necesidad de las normas y les aconsejan interiorizar el abstracto mandato de la ley, suscitando algo así como un sentimiento de la legalidad. El mismo deseo de conciliar libertad y constricción lleva a Platón, asimismo, a establecer las instituciones políticas del Estado, de modo que nazca una constitución mixta en la que las fuerzas opuestas sean reconducidas al equilibrio, constitución que tenía su precedente histórico en el Estado espartano. A pesar de todo, la rigidez de la ordenación espartana es suavizada con la introducción de bastantes prácticas atenienses, como la división en clases basadas en la riqueza y en tribus territoriales, la concesión de derechos políticos a todos los ciudadanos y la admisión de la Asamblea Popular y del democrático método de elección por sorteo. De la combinación y del control recíproco de estos elementos surge una constitución a la que algunos críticos han reconocido una profunda influencia, a través de Polibio, en las doctrinas de Montesquieu. En esos intentos, a los que dedicó sus últimos esfuerzos, de hallar un estado en el que todos los individuos pudiesen lograr la realización, en la medida de lo posible, de su felicidad y se convirtiesen al mismo tiempo en mejores personas, Platón había renunciado a su máximo ideal, en virtud del cual el hombre que conoce la verdad debería ser, por esa misma razón, el líder de los otros hombres, y debería conducirlos por su mismo camino, que es el camino del máximo bien y de la verdadera felicidad. No obstante, esta idea, arraigada en lo más profundo de su alma, no podía ser destruida por ninguna otra convicción. Y una vez más, en el libro 12 de las leyes, que en vista de que está incompleto, debió de escribir en los últimos meses de su vida, surge dominante y cierra la obra como una visión profética. Cuando el lector menos se lo espera, se introduce una magistratura nueva, un consejo que se reúne cotidianamente cuando las tinieblas de la noche están a punto de ceder su lugar a la aurora, y que está compuesto por hombres que poseen no solo la recta opinión, sino también la ciencia, y conocen además a la divinidad. A las puertas de la muerte, Platón ha proclamado por última vez el principio inmortal de que el objetivo del hombre es el conocimiento, y el conocimiento se alcanza en la comunidad y para la comunidad.